La primera columna corresponde XY, la segunda columna FI, la tercera columna XY por FI. La siguiente columna me queda difícil escribir la fórmula, entonces no la escribo, pero es la fórmula correspondiente aquí a XY menos la media al cuadrado por FI. La siguiente columna va a ser XY menos la media al cubo por FI, y la siguiente columna XY menos la media a la 4 por FI. Voy a escribir los valores de XY. Los valores de XY son 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15. Los valores de FI, entonces copiamos los valores de FI, que son 8, 13, 16, 19, 20, 15, 9. Y a partir de ahí entonces son fórmulas. Necesito sumar esta columna, entonces selecciono con shift sostenido, voy seleccionando con la flechita y aquí le colocamos autosuma, entonces ahí me suma automáticamente esa columna. En la siguiente columna dice XY por FI, entonces voy a multiplicar estos valores de la columna A con estos valores de la columna B. Entonces aquí voy a colocar una fórmula. Cada vez que yo vaya a colocar una fórmula, debo colocar primero el igual. ¿Qué es lo que voy a hacer? A multiplicar esta columna, si yo le doy clic, toma la columna por esta columna. También dándole clic, toma la columna. Y Enter. Entonces ahí ya me hace la multiplicación. Me ubico sobre esa casilla y aquí arrastro para que me aplique la fórmula en todas las casillas. Miren, entonces la última casilla dice A26 por B26, porque es el valor que está en la columna A y en la fila 26. Esta columna también la debo sumar, entonces me ubico en la primera casilla y con shift sostenido y la flechita de bajar selecciono y damos autosuma. Entonces ya está sumada esa columna. Seguidamente hallo la media aritmética. ¿Por qué la necesito? Para la siguiente casilla, ¿sí? Para la siguiente columna necesito el resultado de la media aritmética. Entonces voy a colocar aquí la media aritmética. La media aritmética voy a colocarla acá. La media aritmética es el resultado de dividir la suma de XY por FI en la suma de FI. Entonces para esa media aritmética coloco una fórmula igual este resultado lo divido en este resultado y damos Enter. Entonces la media aritmética es 9.8. En caso de que me dé bastantes decimales, lo ideal es trabajar solo con dos decimales, ¿sí? Entonces en caso de que me den más decimales, configuramos para que me quede solo un decimal. Eso lo hacemos ahorita en la siguiente operación. Entonces voy a escribirle aquí media aritmética para que no me confunda que es media aritmética. Es el valor que escribí ahí. A partir de esa columna voy a aplicar estas fórmulas que tengo acá. Entonces dice XY menos la media al cuadrado por FI. La siguiente columna cambia en que elevo a la 3 y la siguiente columna cambia en que elevo a la 4. ¿Listo? Entonces acá no voy a escribir lo que corresponde a cada una de las columnas, porque para escribir eso tendría que insertar imágenes y dentro de las imágenes colocar editor de ecuaciones. Entonces no voy a escribir eso, pero sí escribo una fórmula que es la que me va
a realizar la operación correspondiente. Igual voy a empezar a escribir una fórmula. Como necesito hacer una potencia, entonces para hacer una potencia debo escribir la palabra potencia, pero aparte de la potencia tengo una multiplicación. Entonces voy a colocar aquí un paréntesis, escribo la palabra potencia, voy a abrir dos paréntesis porque voy a hacer dos operaciones. ¿Qué voy a hacer? El valor de xy, que es el valor que tengo acá, le voy a restar el valor de la media, que es el valor que hallé en la parte de abajo, que dice 9.8, entonces 9,8, cierro paréntesis. Como voy a elevar a la 2, entonces coloco un punto y coma, un 2, ¿sí? Cierro ese paréntesis que ya elevé y ahora voy a multiplicar por FI. Entonces por FI. ¿Quién es FI? El valor que está en la siguiente columna. Entonces selecciono y cierro el paréntesis que abrí al comienzo. Cierro paréntesis y damos Enter. Entonces ahí me queda ya el resultado de esa fórmula. ¿Sí? Me ubico sobre esa casillita, aquí donde está el cuadrito y con la crucecita, desplazo para que me quede el resultado que voy a utilizar para la varianza. Esta columna también se debe sumar, ¿sí? Entonces damos aquí en autosuma, ya me quedó sumado, exactamente 776 me dio esa suma. En la siguiente columna hago lo mismo que en la segunda, que en la cuarta, perdón, pero elevo a la 3, o sea, voy a hacer esta fórmula, ¿sí? Voy a elevar a la 3. Como es la fórmula, se parece a la fórmula que hay acá, voy a copiar esta fórmula. Voy a copiar y la pego acá y le hago los respectivos cambios. ¿Qué cambios son los que le voy a hacer? Miren. Primero, el XY esta es en la columna A, entonces cambio aquí esta A. No voy a elevar a la 2, sino voy a elevar a la 3. Y el FI esta es en la columna B, entonces cambio aquí por B y Enter. Y ya me aplica mi fórmula, ¿sí? Me ubico nuevamente ahí, arrastro, ya quedó aplicado en todo. Y sumo. Fíjense que en esta columna ya no me dieron dos decimales. Entonces, si yo quiero dos decimales, selecciono lo que quiero cambiar a dos decimales. Voy acá a este cuadrito que dice número, selecciono número y aquí me fijo que diga dos decimales y si no cambio el número de decimales y aceptar. Entonces, ahora sí me queda todo con dos decimales por presentación. Listo, en la siguiente columna voy a hacer esta parte que es elevado a la 4, entonces nuevamente voy a copiar esta fórmula, copio la fórmula, la pego acá y le hago los respectivos cambios. ¿Cuáles son los cambios? Que el XY esta es en la columna A, entonces cambio aquí por A. Que ya no voy a elevar a la 3, sino voy a elevar a la 4 y que el FI se encuentra es en la columna B. Y acá al final Enter, entonces ya me queda mi fórmula lista. Cuando yo elevo a la 3 los resultados pueden dar negativos, cuando yo elevo a la 4 o a la 2 los resultados son positivos. Me ubico en la primera casillita, nuevamente en el cuadrito, que aparezca la crucecita y arrastro. Entonces ahí ya me copió la fórmula, y sumamos. Esa es la tablita que yo necesito. Entonces voy a colocarle a esa tablita, voy a colocarle la cuadrícula para que me quede mejor presentada. Cuadrícula. Ahí.
acá voy a señalar en otro colorcito para decir que ese es el encabezado, y acá señalo con otro color para indicar que son las sumas. Son las sumas. Coloquemos ahí. Bien. Vamos a seguir entonces con la varianza. Voy a seleccionar estos dos acá para escribir varianza y que no me pierda de qué valor es. Varianza. Entonces, en la varianza, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos mi fórmula de la varianza acá arriba. Esta es la fórmula de la varianza. Dice que la sumatoria cuando eleve al cuadrado dividido en n. La sumatoria de cuando eleve al cuadrado dividido en n. La sumatoria de cuando eleve al cuadrado es esta primera en la que no coloqué encabezado, ¿sí? Entonces, igual, este resultado lo voy a dividido en este resultado, en n, que es la suma de fi, y damos enter. Entonces esa es la varianza, 7.76. Luego hallamos la desviación típica o desviación estándar. Entonces la desviación, tenemos solamente desviación, ya como la quieran llamar, desviación típica o estándar. En la desviación típica o estándar, ¿qué es lo que hace? Hallar la raíz cuadrada de la varianza. Entonces colocamos igual, raíz, paréntesis, ¿y qué es lo que vamos a hallar? La raíz cuadrada de este valor, ¿sí? Cerramos paréntesis y enter. Entonces me quedó la raíz cuadrada. Si en su Excel no aparece, no le acepta simplemente con raíz, escriben R-cuad. R-cuad quiere decir que voy a hallar la raíz cuadrada. Acá me aparecieron muchos decimales y solo voy a trabajar con 2. Entonces, número, 2 decimales, aceptar. 2.79. Esta desviación es la que yo voy a tener en cuenta para hallar el grado de asimetría y el grado de apuntamiento, ¿sí? Esa desviación es la que tengo en cuenta. Seguimos entonces con el grado, con el momento de orden 3. Momento de orden 3. Entonces, en ese momento de orden 3, hago también una división. ¿Qué divido? Divido el resultado de cuando elevé a la 3, es decir, este resultado. Lo divido en el total de datos, es decir, este resultado. Y ese es el momento de orden 3. Luego vamos a hacer el grado de asimetría. El grado de asimetría. Para el grado de asimetría, entonces lo que yo tengo en cuenta es que el resultado del momento de orden 3, este resultado, lo voy a dividir en la desviación elevada a la 3. Desviación elevada a la 3. Entonces, como voy a elevar a la 3, debo colocar la potencia, ¿sí? Debo colocar la potencia. Entonces escribimos el momento de orden 3 dividido. Entonces vamos a colocar potencia ¿de qué vamos a hallar la potencia? De este resultado, ese resultado, punto y coma, lo vamos a elevar a la 3. ¿Listo? Y le damos enter. Entonces, este sería el grado de asimetría. Bueno, sigamos y ahorita le colocamos nombre. Luego vamos a hacer el momento de orden 4, ¿sí? Entonces, ese momento
momento de orden 4, lo hacemos también dividiendo cuando el resultado de cuando elevé a la 4, que es este de acá, dividido en el total de datos, que es 100, y le damos enter. Ese es el momento de orden 4. Y el grado de apuntamiento entonces es también hacer una división. Vamos a hacer una división entre el momento de orden 4 y la desviación elevada a la 4. Entonces, potencia, paréntesis, la desviación es este resultado de acá, ¿sí? Ese resultado, como voy a elevar a la 4, coloco punto y coma, 4, cierro paréntesis y enter, y ese sería el resultado. Entonces voy a configurar aquí estas que me queden todas con dos decimales, por presentación. Entonces, ¿qué pasa cuando la asimetría es mayor a 0? Cuando la asimetría es mayor a 0, entonces decimos que es asimétrica positiva. Y cuando el apuntamiento se compara con respecto a 3, la asimetría se compara con respecto a 0, el apuntamiento se compara con respecto a 3. En este caso es menor que 3. Como es menor que 3, entonces se llama platicúrtica o achatada. Platicúrtica o achatada es el nombre que recibe cuando es menor a 3. ¿Listo? Ese sería el grado de asimetría y sería el grado de apuntamiento.